Estuve a una firma de entregarle todo hasta que me quedé paralizado en el pasillo y la oí reírse de ello con él. Ella había estado ejecutando su plan durante 8 meses mientras yo me sentaba frente a ella en la cena cada noche. Cada palabra, decía, le compraba un asiento en primera fila para su propia caída. Mi nombre es Stephen Langley. Tengo 47 años. Soy copropietario de una empresa de consultoría ambiental con sede en Charlotte, Carolina del Norte, el tipo de empresa que asesora a clientes industriales sobre cumplimiento normativo, remediación de suelos y contratos de gestión de residuos. La construimos durante 12 años, desde una operación de 2 personas en una oficina alquilada encima de una tintorería hasta un personal de 19 empleados y contratos con 4 agencias estatales. Estoy orgulloso de eso. Me lo gané. He estado casado con Pamela durante 14 años. Ella tiene 42 años, es inteligente, atractiva de una manera que sale bien en las fotos, y durante la mayor parte de nuestro matrimonio, la habría llamado mi compañera en todos los sentidos de la palabra. Ella manejaba las finanzas del hogar, administraba nuestras cuentas de inversión y se sentaba frente a mí en más mesas de cena de las que puedo contar mientras yo hablaba de decisiones comerciales. Ella siempre parecía genuinamente interesada. Pensé que éramos sólidos. Pensé que habíamos construido algo que tenía peso. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver las señales de advertencia que elegí pasar por alto. Los largos tramos de silencio que no se sentían como paz. La forma en que miraba su teléfono y lo ponía boca abajo antes de que pudiera preguntar quién había enviado un mensaje de texto. Las noches que comenzó a pasar en eventos de networking para un grupo de mujeres profesionales al que se unió hace 18 meses. Me dije que esas eran las señales de una mujer que se mantenía activa, comprometida. Me dije muchas cosas. Si pudiera volver atrás y cambiar una decisión, sería esta. Habría prestado atención antes, no por sospecha, sino por el respeto básico que un hombre se debe a sí mismo. El tipo que dice que mereces saber lo que está pasando en tu propia casa. Pero no lo hice. Y así llegamos a ese jueves por la mañana de octubre. El divorcio había sido idea mía. Habíamos tenido un año difícil, distantes, fríos, más como compañeros de cuarto que como cónyuges. Había sugerido terapia 2 veces. Ella se negó 2 veces. Así que hice lo que pensé que era lo maduro. Consulté a una abogada, Caroline Drake, que tenía el tipo de confianza tranquila y mesurada que te hacía sentir que la situación ya estaba bajo control. Redactamos los documentos. Firmé mi copia. El plan era entregar personalmente los documentos en la oficina de Caroline esa tarde y dejar que el proceso comenzara. Me vestí y estuve listo a las 9. La chaqueta del traje en la silla, el maletín junto a la puerta, los documentos firmados en un sobremanila guardados dentro. Volví por el pasillo a buscar mi taza de viaje. Café solo, como cada mañana durante 20 años. Fue entonces cuando la oí. Pamela estaba en la cocina. Podía saberlo por la dirección de su voz, baja y relajada. La forma en que hablaba cuando pensaba que nadie la oía. Había otra voz al teléfono, masculina, segura de sí misma, con una risa que llegaba antes del chiste. Me detuve en el pasillo a 6 pies de la puerta de la cocina, y me quedé allí como un hombre que acababa de pisar hielo y estaba esperando averiguar qué tan grueso era. No tiene ni idea, dijo Pamela. Ha estado tan absorto en esa empresa que no ha notado nada en meses. La voz masculina respondió, cálida de diversión. ¿Y los papeles? ¿Realmente los va a presentar? Él cree que sí, se rió ella. Y no fue una risa nerviosa o culpable. Fue la risa de alguien que creía que tenía el control. Una vez que lo firme todo y salga por la puerta, nos movemos. Las cuentas, la parte del negocio, la propiedad, todo se transfiere limpio. No me moví. No respiré. La taza de viaje se quedó en el estante del pasillo. Ella siguió hablando. Lance, he estado preparando esto durante 8 meses. Me lo va a entregar todo y creerá que fue idea suya. Lance. El nombre cayó como una piedra en agua tranquila. Estuve a una firma de entregarle todo. Y entonces me quedé en ese pasillo y la oí reírse de ello con él. Cada palabra que salía de su boca le estaba comprando un asiento en primera fila para su propia caída. Ella aún no lo sabía.
No entré en la cocina. No dije una palabra. Me di la vuelta, volví al estudio al final de la casa y cerré la puerta detrás de mí sin hacer ruido. Mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió un poco. Me senté en mi escritorio, abrí el cajón inferior y saqué la carpeta que había etiquetado como referencia legal hacía 3 años durante una disputa contractual con una agencia del condado. Dentro había copias de nuestro acuerdo prenupcial. Los documentos originales de registro de la empresa, la escritura de nuestra casa y una unidad USB que había cifrado con la oficina de Caroline hacía 2 años, después de que un problema de salud me hiciera pensar en lo que dejaría atrás. Pensé en la voz de Pamela. Fácil. Ensayada, completamente imperturbable. 8 meses. Ella había dicho 8 meses. Abrí mi teléfono y escribí un mensaje a Caroline: no lo presentes. Necesito reunirme hoy en persona. Luego puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio y me senté en silencio un momento, escuchando la casa a mi alrededor. En algún lugar del pasillo, Pamela seguía riendo. Que lo hiciera. Me senté en ese estudio durante 40 minutos antes de moverme de nuevo. No porque estuviera paralizado. Nunca he sido ese tipo de hombre. Me senté allí porque necesitaba pensar con claridad y el pensamiento claro requiere quietud. Mi padre solía decir que un hombre que actúa solo por el calor quema su propia casa. No iba a quemar nada. Todavía no. La carpeta estaba abierta frente a mí. La revisé página por página metódicamente, de la misma manera que reviso un informe de cumplimiento normativo antes de firmarlo. El acuerdo prenupcial fue lo primero. 12 páginas firmadas por ambos el año en que nos casamos. Notariado por la propia prima de Pamela como un favor. Encontré lo que buscaba en la página 8. Cláusula 11. En caso de que cualquiera de las partes incurra en una tergiversación deliberada con respecto a los activos compartidos o individuales, la parte lesionada retendrá todos los derechos discrecionales sobre esos activos pendientes de arbitraje sin necesidad de negociación previa. Pamela había firmado justo debajo. Su firma no había cambiado en 14 años. Dejé el acuerdo prenupcial a un lado y abrí nuestra cuenta conjunta en mi computadora portátil. No buscaba nada dramático. Buscaba un patrón. Y lo había: pequeñas transferencias durante los últimos 7 meses. Siempre cifras redondeadas, siempre etiquetadas con algo mundano. Compra de comestibles, suministros para el hogar, mantenimiento del automóvil. Individualmente, nada alarmante. Juntas, contaban una historia. Casi $40,000. Movidos en pequeños incrementos a una cuenta que no reconocía. Abrí una nueva hoja de cálculo y comencé a registrar cada transacción. Fecha, monto, destino. No me apresuré. Simplemente trabajé. Alrededor del mediodía, oí a Pamela salir de casa. La puerta del garaje se abrió. El coche salió marcha atrás. El vecindario volvió a quedarse en silencio. Esperé a que el sonido de su motor se desvaneciera antes de coger mi teléfono y llamar a mi primo Ray. Dave Brunner tiene 48 años, dirige un negocio de contratistas generales en Raleigh y ha sido mi amigo más cercano desde que éramos adolescentes, lanzando un balón de fútbol en el patio trasero de mi abuela. Había conocido a Pamela en nuestra boda y le agradaba bastante. Pero 2 navidades atrás, me había apartado después de la cena y me había dicho en voz baja: Steve, no sé qué le pasa últimamente, pero algo anda mal. Simplemente mantén los ojos abiertos. Le dije que estaba leyendo demasiado entre líneas. Contestó al segundo tono. Te debo una disculpa, dije. Una pausa, luego la voz de Ray, cautelosa: ¿Qué pasó? Se lo conté. No todo. Ni la hoja de cálculo, ni los detalles legales, pero lo suficiente. La conversación que había escuchado, el nombre de Lance. Los 8 meses que ella había mencionado como si fuera un cronograma de proyecto. Ray no dijo: te lo dije. Eso es una de las cosas que siempre he respetado de él. Simplemente exhaló lentamente y dijo: está bien, ¿qué necesitas? Necesito que recuerdes. Cualquier cosa que hayas notado sobre Pamela en el último año, personas que mencionó, lugares a los que fue cuando visitó Raleigh, cualquier cosa que pareciera extraña.
Necesito detalles, no impresiones. Pensó por un momento. Había un tipo en la fiesta de cumpleaños de Dana Hallis en marzo. Pamela lo presentó como alguien de un grupo profesional. Lancé algo. No recuerdo el apellido. Me estrechó la mano como si ya fuera dueño de la habitación. Lancé algo. Marzo. Eso fue hace 7 meses. ¿Te lo presentó a ti específicamente o simplemente estaba allí? Presioné. Ella lo trajo, dijo Ray secamente. Lo dirigió directamente a nuestro grupo. En ese momento, pensé que era solo un contacto, pero la forma en que lo miraba cuando hablaba. Esteve, lo noté. Simplemente no creí que fuera mi lugar decir nada. Anoté el nombre. Lance Grupo Profesional Marzo. Después de la llamada, volví a la carpeta. Saqué la unidad USB, la que había cifrado con la oficina de Caroline hace 2 años, y la conecté a mi portátil. Dentro, copias de seguridad de todos los documentos importantes. El acuerdo de asociación comercial, la escritura original de la propiedad con sus anotaciones de título preconjuntas, las pólizas de seguro, el archivo secundario que reasignaba los derechos de supervivencia a mi fideicomiso familiar supeditado a un incumplimiento legal específico. Había incluido esto último por sugerencia de Caroline y lo había olvidado rápidamente. Ahora, me alegraba mucho no haber discutido en contra. Imprimí 12 páginas y las organicé en una nueva carpeta. Luego le envié a Caroline un segundo mensaje: traeré documentos esta tarde si es posible. No es lo que pensábamos. Ella respondió en menos de 3 minutos. Tengo una cita a las 2. Ven entonces. Cerré el portátil, ordené el escritorio y me dirigí a la cocina a por el café que no había preparado esa mañana. De pie junto a la encimera, miré por la ventana al jardín trasero. El roble que plantamos la primera primavera que vivimos aquí. El patio de piedra que yo mismo había colocado durante un largo fin de semana del día del trabajo. Había construido esta vida con ambas manos. Ella la había estado desmantelando silenciosamente durante 8 meses, y me había sonreído desde la mesa del comedor cada noche mientras lo hacía. Serví el café y lo bebí de pie. Luego cogí mi maletín y fui a ver a Caroline. La oficina de Caroline Drake estaba en el piso 14 de un edificio del centro que olía a alfombra vieja y a dinero serio. Llevaba más de 20 años practicando el derecho de familia y de negocios. Y la forma en que se movía en un caso, firme, sin prisas, precisa, era exactamente lo que necesitaba esa tarde. Puse todo sobre su mesa de conferencias, el acuerdo prenupcial, la hoja de cálculo, el contenido de la unidad USB, impreso y organizado. La nota que había hecho sobre el lance de la llamada de Ray. Ella leyó sin interrumpir, lo cual aprecié. Los abogados que hablan mientras leen me ponen nervioso. Cuando terminó, cruzó las manos sobre la mesa y me miró directamente. ¿Desde cuándo lo sabe? Desde esta mañana, dije. Ella asintió lentamente. Entonces estamos por delante de ella. Eso importa más de lo que cree. Caroline me guió a través del marco legal con la claridad que convertía una situación complicada en algo manejable. La cláusula 11 del acuerdo prenupcial era sólida. Ella misma la redactó, y el propio abogado de Pamela la había revisado antes de la firma. Las transferencias de activos que señalé eran potencialmente recuperables si podíamos establecer la intención. La estructura de propiedad del negocio, me recordó, tenía una cláusula de licencia que hacía imposible cualquier transferencia de propiedad intelectual o contratos con clientes sin mi autorización directa y verificación de firma original. Pamela no conocía esa cláusula. Yo la había incluido en el acuerdo de asociación original años antes de que siquiera discutiéramos el matrimonio. Ella no puede quedarse con la empresa, dijo Caroline simplemente. Ni un contrato, ni un cliente, ni una marca registrada. Está legalmente blindada. ¿Y la casa? Caroline se permitió una pequeña y precisa sonrisa. La añadió a la escritura para fines fiscales hace 9 años, pero la presentación original de derechos de supervivencia asigna la reversión total a su fideicomiso familiar en caso de intención demostrada de fraude. El lenguaje se activa por lo que usted escuchó. Golpeó el acuerdo prenupcial combinado con la cláusula 11. Ella se va con lo que vino. Me quedé con eso un momento. Quiero saber quién es Lance, dije.
Nombre completo, antecedentes, su conexión con ella y si hay alguna exposición legal. Tendré a alguien trabajando en ello para mañana por la mañana, respondió Caroline, ya tomando notas. Conduje a casa sintiendo algo que no esperaba. No alivio, no ira, sino concentración. El tipo nítido y limpio que surge cuando un problema complicado finalmente te muestra sus bordes. Pamela estaba en la cocina cuando entré, preparando la cena como cualquier otro jueves. Levantó la vista y me dio el tipo de sonrisa que antes significaba algo. ¿Cómo estuvo la reunión?, preguntó. Productiva, dije, dejando mi maletín. Mucho que resolver, pero estamos progresando. Se volvió hacia la estufa. Pareces cansado. Día largo. Me serví un vaso de agua y me apoyé en el mostrador, observándola moverse por la cocina con esa facilidad practicada. 8 meses. Llevaba esto 8 meses y no lo había soltado ni una sola vez. No le di nada que leer en mi cara. Nada en absoluto. 2 días después, Caroline llamó con un nombre. Lance Saligne, 43 años, anteriormente gerente de cuentas senior en una firma de asesoría de inversiones regional hasta que una violación de cumplimiento terminó su mandato hace 18 meses. Desde entonces, una LLC recién formada, Saligne Venture Group, registrada hace 3 meses en Carolina del Norte con un contacto listado para corresponsales de negocios, la dirección de correo electrónico de Pamela. Ni siquiera había usado una cuenta separada. No es solo un novio, dije. No, confirmó Caroline. Es su vehículo de salida. Planean pasar activos a través de su LLC y establecerlo como socio gerente en una consultoría construida sobre la base de clientes y contratos de su firma. Hizo una pausa, lo cual, como hemos establecido, legalmente no pueden hacer. Le di las gracias, terminé la llamada y me senté en mi escritorio un largo momento. Luego llamé a Ray. Necesito un favor, le dije. Nada complicado. Solo necesito que estés disponible si necesito un testigo de algo en las próximas semanas. Ray no dudó ni medio segundo. Nombra la hora y el lugar, dijo. Te tengo, Esteve. Esa fue la única respuesta que necesitaba. La llamada llegó un miércoles por la tarde mientras revisaba una propuesta de remediación de suelos para un contrato del condado. Número desconocido. Casi lo dejo ir al buzón de voz. Algo me hizo contestar. La voz era masculina, sin prisas, con la particular confianza de un hombre que cree que ya tiene la mejor mano. Señor Langley, creo que deberíamos hablar como adultos antes de que esto se ponga feo. Me recosté en mi silla y mantuve mi voz completamente neutral. ¿Quién es? Alguien con un interés mutuo en una resolución limpia, dijo. Voy a ser directo con usted. Pamela y yo hemos hecho planes. Que usted presente o no los documentos no cambia realmente la dirección de las cosas. Lo que sí cambia es lo suave que sea la transición. Prefiero que sea suave para todos. Lance Saligne en persona, por así decirlo. Siguió hablando, llenando el silencio que deliberadamente le dejé. No hay razón para que esto se convierta en una batalla legal. Usted se va con la empresa intacta. No nos interesan las operaciones diarias. Solo necesitamos la infraestructura, las relaciones con los clientes, los contratos con las agencias estatales. Los registros de licencias. Le sorprendería lo razonable que podría parecer este acuerdo sobre el papel. Lo dejé terminar. Luego dije muy tranquilamente, aprecio su llamada. Una pausa. No se lo había esperado. Entonces, ¿está abierto a? No dije eso, le interrumpí. Dije, aprecio la llamada. Hay una diferencia. Lo terminé ahí, puse el teléfono sobre el escritorio e inmediatamente le envié un mensaje de texto a Caroline con una marca de tiempo y un resumen de la conversación. Ella respondió en minutos. Documentado. Mantenga su teléfono respaldado. Esa llamada fue un regalo. Tenía razón. Un hombre que amenaza con quitarte la infraestructura de tu negocio por teléfono no es un hombre que toma decisiones inteligentes. Lo que él no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que yo ya había empezado a tender la trampa. La noche anterior,
había dejado un documento en la esquina de mi escritorio, ligeramente visible, de cara a la puerta. Parecía un resumen financiero rutinario, encabezados de cuentas, líneas de propiedad, valoraciones de negocios. Un observador casual podría suponer que era un resumen de activos preparado para el proceso de divorcio. Lo que en realidad contenía era un conjunto de números que había construido específicamente para engañar. Saldos de cuentas inflados en cuentas que ya había reestructurado, una valoración de propiedad que reflejaba una cifra desactualizada, una línea de ingresos del negocio que omitía por completo la cláusula de IP protegida. Cebo. Limpio y deliberado. Pamela pasó por mi escritorio 3 veces ese día. La tercera vez, redujo la velocidad. Esa noche, en la cena, estaba notablemente más cálida. Me sirvió té helado sin que se lo pidiera. Me preguntó sobre el contrato del condado con lo que sonaba a un interés genuino. Respondí con calma, le di suficientes detalles para parecer desprevenido y la observé guardar todo eso detrás de sus ojos cuidadosos. Luego llegó el momento que casi me hizo perder la compostura. Tammy Briggs, la mejor amiga de Pamela, una mujer que siempre había encontrado demasiado ruidosa para espacios cerrados, se detuvo sin previo aviso alrededor de las 7. Ella y Pamela salieron al patio trasero con una botella de vino. Yo estaba en el estudio con la ventana entreabierta, no intencionadamente posicionado, simplemente trabajando. Sus voces llegaron. «¿Él sabe que ya hablaste con alguien?», preguntó Tammy. La respuesta de Pamela fue rápida. «No, y no lo sabrá. Lance tiene a su propio abogado revisando la presentación del negocio. Se está estructurando para que parezca una sociedad de consultoría estándar». La voz de Tammy bajó y los traspasos de cuentas. «Pensé que habías dicho que estaban hechos». «La mayoría de ellos», dijo Pamela. «Hay una cuenta más vinculada a la propiedad a la que necesito acceder antes de apretar el gatillo. Lance cree que ya está despejada, pero le dije que esperara hasta que Steven firmara». Lo dijo como se habla de redirigir una entrega. Sin dudar, sin culpa. Tammy no sabía que yo podía oírla. Y Pamela no sabía que lo que acababa de describir, el movimiento intencional de activos previo a la presentación, vinculado a un registro comercial fraudulento, tenía un nombre legal que Caroline estaría muy interesada en escuchar. Cerré la ventana en silencio, cogí mi teléfono y escribí todo lo que acababa de escuchar palabra por palabra mientras aún estaba fresco. Luego se lo envié a Caroline con una línea. Ella acaba de describir la cronología ella misma. La invitación llegó de nuestros vecinos, Phil y Donna Carrian. Su parrillada anual de otoño, el tipo de evento de sábado en Charlotte donde la gente se reúne alrededor de una parrilla de gas y finge que el otoño no se está escapando ya. Pamela había confirmado la asistencia por los dos antes de que las cosas se complicaran. Y cancelar habría planteado preguntas que ninguno de los dos quería responder todavía. Así que fuimos. Había asistido a suficientes de estas reuniones para saber cómo moverme sin revelar nada. Conversaciones triviales, cerveza fría, reír en los momentos adecuados. Pamela se movía entre la gente como siempre lo hacía, fluida, encantadora, dejando cada conversación como si hubiera alegrado la tarde de alguien. La observé desde el otro lado del patio e intenté recordar la última vez que esa facilidad me había parecido genuina. Entonces lo vi. Estaba de pie cerca de la mesa de bebidas, hablando con Phil con la postura relajada de un hombre que consideraba la mayoría de las habitaciones por debajo de él. 40 y tantos, bien vestido para una parrillada en el jardín con una sonrisa particular de alguien que la había practicado frente a un espejo. Pamela se dirigió hacia ese lado del jardín a los 10 minutos de nuestra llegada. No me lo presentó. No era necesario. Lance Salinger era más alto de lo que imaginaba, más pulcro. Le estrechó la mano a Phil con ambas manos, se rió de algo, tocó brevemente el ómula de Pamela mientras hablaba. Casual, posesivo, el tipo de toque que asume permiso. No me acerqué a ellos. Me quedé donde estaba, hablé con Donna sobre su jardín, bebí media cerveza lentamente y observé. Ray había venido de Raleigh esa mañana. Le había pedido que viniera sin explicar por qué. Solo le dije que lo necesitaba este fin de semana. Apareció a mi lado cuando Lance comenzó a contar una historia que hacía reír a 3 personas. Ese es él, dijo Ray en voz baja, sin mirar en esa dirección. Ese es él, respondí.
Ray tomó un sorbo lento de su bebida. Ahora lo recuerdo del cumpleaños de Dana. Se paraba de la misma manera entonces. Una pausa, como si él siempre fuera el personaje principal. No respondí. Estaba observando el rostro de Pamela. La forma en que cambiaba cuando estaba cerca de él, más suave y más alerta al mismo tiempo. Solía mirarme así. Podría situar el año exacto en que dejó de hacerlo. Salimos de la barbacoa a los 90 minutos. Pamela estaba callada en el coche, lo que me venía bien. Esa noche, me quedé despierto un rato y mi mente fue a un lugar que había estado evitando. Hace 7 años, el verano que renovamos la cocina. Pamela con jeans manchados de pintura. Riéndose de algo que yo había dicho mientras discutíamos sobre los herrajes de los gabinetes. Habíamos sido buenos entonces. Genuinamente buenos. El tipo de pareja a la que otras personas señalaban. En algún momento entre ese verano y algo había cambiado en ella. No sabía exactamente cuándo. Solía pensar que fue gradual, solo el enfriamiento natural de un matrimonio largo. Ahora, no estaba seguro de que hubiera sido gradual en absoluto. Ahora, pensé que podría haber habido un momento específico, una decisión específica que ella tomó, y todo lo demás fue solo ejecución. Ese pensamiento fue peor que la ira. Se asentó en mí como agua fría en piedra. Por la mañana, me reuní con Caroline para tomar un café y le conté sobre la parrillada. Ella tomó nota sin una reacción visible, luego deslizó una carpeta sobre la mesa. La LLC de Lance Salinger se registró hace 3 meses, dijo. Pero mira la página 3. La volteé. Un acuerdo de servicios de consultoría redactado, aún no ejecutado, nombrando los 2 contratos de agencia estatal más grandes de mi empresa como activos de asociación transferibles para ser absorbidos por Salinger Venture Group al finalizar una disolución matrimonial. Ella había listado a mis clientes por su nombre. Ella le dio una lista de clientes, dije. Ella le dio una lista de compras, corrigió Caroline, que no tenía derecho legal a compartir. Ese documento por sí solo es suficiente para establecer la apropiación indebida intencional de información comercial propietaria. Me quedé con eso un momento. La ira específica de un hombre que construyó algo con cuidado y vio a alguien tratarlo como un artículo de venta de garaje. Quiero establecer la siguiente fase, le dije a Caroline. Ella ha estado mirando ese documento en mi escritorio. Quiero darle algo que no pueda resistirse a pasarle a él. La expresión de Caroline se agudizó. Explícamelo. ¿Lo hice? Ella escuchó, hizo 2 preguntas precisas y luego asintió una vez. Hazlo. Tendré el marco de monitoreo en su lugar para el jueves. Conduje a casa con un plan y una carpeta. Y por primera vez desde aquel jueves por la mañana en el pasillo, sentí que el peso empezaba a cambiar. Pasé 2 tardes preparando el documento. Parecía real porque la mayor parte lo era, encabezados de cuentas reales, líneas de propiedad reales, lenguaje preciso de la estructura del negocio. Lo que cambié fueron las cifras específicas y una omisión crítica. La cláusula de propiedad intelectual que protegía todos los contratos de clientes y las licencias de la firma no aparecía en ninguna parte. Para cualquiera que leyera rápidamente, parecía un resumen de activos sin protección. El tipo de documento que podría hacer pensar a una persona que la puerta se había dejado abierta. Lo imprimí, lo puse en una carpeta de Manila y lo dejé en la esquina izquierda de mi escritorio un martes por la mañana antes de que Pamela se despertara, ligeramente inclinado, parcialmente visible desde la puerta. Luego fui a la oficina y esperé. El sistema de monitoreo de Caroline, completamente legal, vinculado a la infraestructura de cumplimiento existente de la firma, marcó los eventos de datos salientes de cualquier dispositivo en nuestra red doméstica vinculado a mi dominio comercial. Tenía una alerta configurada en mi teléfono. La notificación llegó a las 2:17 de esa tarde. Archivo accedido. Fotografiado a través de dispositivo móvil. Mensaje saliente enviado desde el correo electrónico personal de Pamela. Ni siquiera había esperado a que yo estuviera en casa. Reenvié la alerta a Caroline con una línea. Ella lo tomó. Esa tarde, Pamela estaba de un humor notablemente bueno. Preparó la cena. Pasta, el tipo que solía hacer al principio de nuestro matrimonio cuando intentaba impresionar a alguien. Sirvió vino,
Preguntó sobre mi día con lo que sonaba casi a calidez. Igualé su tono exactamente, fácil, sin prisas. Un hombre aparentemente terminando un capítulo de su vida sin amargura. Lo que en realidad estaba haciendo era observar cómo el tiempo de su plan se agotaba. 3 días después, Caroline llamó. Lance Saline acaba de presentar un registro de sociedad preliminar usando el número de entidad de su negocio, dijo. Usó las cifras del documento que dejó, la versión sin proteger. Hizo una pausa. La presentación es fraudulenta. Usó su ID de registro federal sin autorización. Por eso, su fraude, Steven. Se corrigió. Comunicación profesional restablecida. Los metadatos de la presentación se rastrean a un dispositivo registrado a Pamela. Fotografía de su casa. Transmitida desde su correo electrónico, presentada por él. La cadena estaba completa. Le pedí a Caroline que asegurara una copia certificada de la presentación fraudulenta y la agregara al archivo de pruebas. Ya lo había hecho. Una cosa más, agregó. Nuestro contacto forense rastreó las transferencias financieras que usted marcó. Los 40,000 que movió. Están en la cuenta operativa de Sound Venture Group. No solo le dio una lista de clientes. Inició su negocio con sus activos matrimoniales. Le di las gracias, terminé la llamada y me senté en mi escritorio de la oficina por un largo momento. Luego llamé a Ray. ¿Cómo está tu agenda la próxima semana?, pregunté. Completamente abierta para ti, respondió Ray sin dudar. Bien. Voy a necesitarte en Charlotte. Las cosas están a punto de moverse. Esa noche, dormí 7 horas seguidas. La primera noche completa de sueño que había tenido en 3 semanas. No porque todo estuviera resuelto, sino porque la trampa se había cerrado y la evidencia estaba asegurada. Y lo que venía después ya no era una batalla. Era una conclusión. El lunes por la mañana amaneció frío y nítido. El tipo de día de octubre en Charlotte que hace que el aire huela a algo que termina. Yo estaba en mi oficina a las 7:30. Dana, mi gerente de oficina, ya tenía el café listo y el informe matutino apilado ordenadamente en la esquina de mi escritorio. La había llamado el viernes por la tarde y solo le había dicho lo que necesitaba saber, que esperaba un visitante no autorizado, posiblemente esa semana. Y que debía seguir mis instrucciones exactamente cuando llegara el momento. Dana llevaba 9 años conmigo. No hacía preguntas innecesarias. Simplemente asintió y dijo, dime lo que necesitas. Me instalé y trabajé toda la mañana. 2 llamadas de clientes. Una revisión de cumplimiento para el contrato del condado, un seguimiento con nuestro enlace de la agencia estatal, trabajo normal, el tipo que te recuerda por qué construiste algo en primer lugar. Lance Saline entró a las 11:14 am. Primero escuché la voz de Dana. Educadamente firme desde el área de recepción y luego la suya, suave, sin prisas, ya actuando. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la puerta de mi oficina. Estaba vestido para la ocasión. Chaqueta oscura, cuello abierto. La estudiada informalidad de un hombre que quería parecer que pertenecía a una habitación que nunca se había ganado. Sostenía un delgado portafolio de cuero como un accesorio en una obra que había escrito para sí mismo. Cuando me vio, sonrió. La misma sonrisa que imaginé que había usado con media docena de otros hombres antes que yo. Steven, dijo, extendiendo una mano. Me alegro de que esté aquí. Pensé que por fin deberíamos conocernos adecuadamente. No le di la mano. Lo miré por un momento, el tiempo suficiente para que sintiera el peso, luego dije, Dana, por favor, llama a la seguridad del edificio. Su sonrisa se mantuvo, pero sus ojos cambiaron. No hay necesidad de eso. Solo quiero 5 minutos. No los tendrá, respondí con calma. Tampoco tendrá los contratos con los clientes, los acuerdos con las agencias estatales, los registros de licencias, ni la infraestructura comercial que usted y mi esposa han estado planeando absorber. Nada de eso le pertenece. Nada de eso lo hará jamás. Bajó ligeramente el portafolio. La actuación se estaba desvaneciendo. No tiene que hacer esto hostil. Podemos estructurar algo que funcione para todos.
Me acerqué, no agresivamente, solo lo suficiente para que entendiera que la distancia era intencional. Usted llamó a mi teléfono celular personal y me dijo que quería la infraestructura de mi empresa. Envió a alguien a mi oficina para entregar un mensaje y presentó un registro comercial fraudulento utilizando mi identificación federal. Mantuve mi voz nivelada. Eso no es una negociación. Eso es un historial criminal en progreso. El color de su rostro cambió. La seguridad llegó detrás de él. 2 hombres, silenciosos y profesionales. Lance miró por encima del hombro, luego volvió a mirarme. Y vi cómo se producía el cálculo detrás de sus ojos. El momento en que un hombre se da cuenta de que la mano que creía tener está vacía. Está cometiendo un error, dijo. Pero la confianza se había agotado. El único error que cometí, respondí. Fue no prestar atención antes. Ese es mío. Todo lo que suceda después es suyo. La seguridad lo acompañó sin incidentes. No miró hacia atrás. Regresé a mi escritorio, llamé a Caroline y le di el relato completo mientras aún estaba fresco. Ella lo documentó. Lo agregó al archivo y me dijo que el registro fraudulento de la LLC ya había sido señalado por el Estado y remitido para investigación. La cadena está completa, dijo. Fraude electrónico, uso no autorizado de su registro, conspiración documentada para apropiarse indebidamente de activos comerciales. Su abogado, si consigue uno bueno, le dirá que resuelva todas las reclamaciones de inmediato y en silencio. Después de la llamada, Ray apareció en la puerta de mi oficina. Había estado en la cafetería de la planta baja del edificio toda la mañana. Disponible si lo necesitaba. Ese es el tipo de hombre que es Ray Brunner. ¿Limpio? Preguntó. Limpio, confirmé. Asintió una vez, satisfecho, y fue a buscar café para los dos. Me senté en mi escritorio y sentí el silencio de un problema que acababa de quedarse sin espacio para moverse. La oficina seguía siendo mía. Los contratos seguían siendo míos. Y Lance Salinger regresaba de donde quiera que hubiera venido sin nada más que el portafolio que había traído como un accesorio. Esa tarde, fui a casa y esperé a que sonara el teléfono. Pamela llamó a las 9:47 p.m. Estaba en la habitación de invitados leyendo cuando el teléfono vibró en la mesita de noche. Su nombre en la pantalla. Había estado fuera desde media tarde. Había oído el coche salir alrededor de las 4 y no había oído que regresara. Ahora eran casi las 10 y ella estaba llamando en lugar de entrar. Dejé que sonara 2 veces. Luego contesté. Steven. Su voz era tensa, presurizada. ¿Qué hiciste? Tendrás que ser más específica, dije. Lance me llamó. Sus palabras salieron más rápido ahora. Esa estudiada compostura comenzaba a fracturarse. Dijo que tenías seguridad. Lo sacaron de tu edificio. Dijo que lo amenazaste con cargos de fraude. Eso no es lo que acordamos. No acordamos nada, Pamela, la interrumpí, mi voz firme. Hiciste planes con otro hombre usando el registro de mi empresa, mi lista de clientes y mis bienes gananciales. Eso no es un acuerdo. Eso es un delito. Silencio. Entonces estás reaccionando de forma exagerada. No tienes ninguna prueba de... Tengo el registro fraudulento de la LLC con mi identificación federal, dije. Tengo los registros de transferencias financieras. $40,000 movidos en 7 meses a la cuenta operativa de Sound Venture Group. Tengo un documento que fotografiaste en mi estudio y le enviaste por correo electrónico. Tengo los metadatos, las marcas de tiempo. Los registros de transmisión saliente. Hice una pausa y tengo lo que le dijiste a Tammy en el patio trasero hace 3 semanas sobre la cuenta vinculada a la propiedad y el cronograma. El silencio que siguió fue diferente. No el silencio de alguien que reúne un argumento. El silencio de alguien que ve cómo las paredes se cierran. Cuando volvió a hablar. Su voz había cambiado. Más baja, más cautelosa. Steven, escúchame. Todavía podemos arreglar esto. Sea lo que sea que creas que pasó, esto no tiene por qué ir a donde lo estás llevando.
Llevamos 14 años juntos. Eso tiene que significar algo. No dije nada. Ella siguió y su voz se suavizó aún más, como lo hacía cuando intentaba llegar a la versión de mí a la que creía tener acceso todavía. Quizás cometí algunos errores. Quizás ambos lo hicimos. Pero podríamos ralentizar esto. Dejar la presentación fuera de la mesa por ahora. Dale un mes. Solo un mes. Una pausa. Y cuando volvió a hablar, había algo genuino en ello. O algo que sonó lo suficientemente genuino como para picar. ¿Y si todavía tenemos una oportunidad? ¿Y si todo esto fue demasiado lejos y ambos lo sabemos? La escuché hasta el final. Luego le dije, ¿sabes qué, Pamela? Quizás tienes razón. Quizás nos movemos demasiado rápido. Quizás todavía hay algo que valga la pena mirar aquí. Silencio absoluto en su extremo. Podía sentirla recalibrarse. La fuerte inhalación que no era del todo esperanza ni del todo alivio. De verdad, dijo. Una palabra apenas en un susurro. No, dije, y terminé la llamada. Puse el teléfono en la mesita de noche y me senté en silencio un momento, escuchando la casa. Ni pasos en el pasillo. Ni ruido de llave en la puerta principal. Solo el viejo reloj de pared de la cocina marcando su paso constante. 20 minutos después. Los faros barrieron la ventana del dormitorio. Su coche entró en el camino de entrada. Oí el motor apagarse. Oí la puerta del coche abrirse. Y luego, durante mucho tiempo. Nada. Solo Pamela sentada en el camino de entrada en la oscuridad porque no le quedaba ningún lugar a donde ir que no estuviera ya comprometido. Finalmente entró, pasó por la habitación de invitados sin detenerse. Por la mañana, Caroline llamó antes de las 8. El Estado ha abierto formalmente una investigación por fraude contra Saligne Venture Group, dijo. El abogado de Lance Saligne se puso en contacto con mi oficina a las 7 de la mañana. Quieren resolver todas las demandas civiles de inmediato para evitar una mayor exposición. Dejó que eso calara, luego añadió. Y he hablado con el condado. Sus contratos con la agencia estatal están completamente asegurados. Sin interrupciones. Le di las gracias y colgué. Luego fui a la cocina y preparé café solo, como cada mañana, y me quedé en la ventana mirando el patio trasero. El roble que plantamos juntos, el patio de piedra que yo había puesto un fin de semana del día del trabajo hace 14 años. Una piedra plana a la vez. Había construido esta vida con ambas manos. Ella intentó desarmarla con un plan prestado y un hombre que resultó ser nada más que un pasivo bien vestido. El correo electrónico del contrato del condado me esperaba en mi bandeja de entrada cuando me senté en el escritorio. Aprobado. Renovado por 3 años. Lo leí 2 veces. Luego me puse a trabajar. La mañana en que Caroline programó la reunión de confrontación, primero fui a la oficina. No porque tuviera trabajo urgente. Solo necesitaba la familiaridad del lugar a mi alrededor antes de que el día se complicara. Recorrí los pisos. Hablé con el enlace del condado sobre la renovación del contrato, revisé 2 informes de cumplimiento. Trabajo normal, del tipo que ancla. A las 11:00. Conduje a la oficina de Caroline. Dei ya estaba en el estacionamiento cuando llegué. Había venido de Raleigh la noche anterior y se había alojado en un hotel del centro. Sin drama, sin preguntas. Simplemente presente cuando lo necesitaba. Esa es la medida de un hombre que vale la pena tener en tu vida. Subimos juntos en el ascensor en silencio. Pamela ya estaba en la sala de conferencias cuando llegamos, sentada a la izquierda de su abogado, un hombre llamado Gerald Putnam. Que llevaba 30 años en derecho de familia y tenía el aspecto de alguien que había visto todas las versiones de esta conversación. Estaba revisando documentos cuando entramos. Bueno. Cuando vio el tamaño de la carpeta de Caroline. Sus manos se ralentizaron. Pamela levantó la vista. Estaba vestida con cuidado, compuesta en la superficie. Como siempre lo estaba en habitaciones donde las apariencias importaban. Pero había algo en sus ojos que no había estado allí antes.
La particular quietud de una persona que ha corrido duro y acaba de chocar contra una pared. Me senté frente a ella. Crucé las manos sobre la mesa y no dije nada. Caroline comenzó sin ceremonia. Le explicó a Gerald Putnam el archivo de pruebas pestaña por pestaña. Los registros de transferencias financieras, 40,000 dólares movidos en 7 meses a la cuenta de Salin Venture Group. La presentación fraudulenta de la LLC utilizando mi identificación de registro federal rastreada por metadatos al dispositivo de Pamela. Enviada desde su correo electrónico personal y presentada por Lance Saline. El acuerdo de asociación preliminar nombrando los 2 contratos de agencia estatal más grandes de mi empresa como activos transferibles. La conversación documentada desde el patio trasero. Tammy Briggs presente. Las propias palabras de Pamela describiendo el cronograma y la cuenta vinculada a la propiedad a la que pretendía acceder antes de la presentación del divorcio. Luego la cláusula 11 del acuerdo prenupcial. Caroline la leyó en voz alta. Lenta y claramente. Gerald Putnam dejó de tomar notas a mitad de camino. El abogado de Pamela se inclinó hacia ella y le dijo algo en voz baja. Ella negó con la cabeza ligeramente. Él se inclinó de nuevo. Esta vez, ella se quedó inmóvil. Cuando Caroline terminó, Putnam levantó la vista. Su expresión tenía la cualidad resignada de un hombre que se recalibraba en tiempo real. Mi cliente desea discutir una resolución negociada, dijo. No hay ninguna, respondió Caroline simplemente. La cláusula 11 es inequívoca. El incumplimiento documentado anula todas las reclamaciones de bienes gananciales. La investigación de fraude contra Salin Venture Group ya está abierta con el Estado. Mi cliente no está aquí para negociar. Está aquí para cerrar. Pamela me miró entonces, directamente por primera vez desde que nos habíamos sentado. Mantuve su mirada sin pestañear, sin ira, sin satisfacción, simplemente firme. Abrió la boca, la cerró. Luego, en voz baja, dijo, no pensé que realmente harías esto. Lo sé, dije. Ese fue tu primer error. Su mandíbula se tensó. 14 años, Steven. ¿De verdad vas a sentarte ahí? Te sentaste frente a mí en la cena durante 8 meses, la interrumpí, mi voz nivelada pero firme, mientras sacabas dinero de nuestras cuentas conjuntas y planeabas entregarle mi negocio a otro hombre. ¿Quieres hablar de 14 años? Te escucharé. Pero esos 8 meses existen dentro de esos 14 y no puedes fingir que no existen. Ella apartó la mirada. Gerald Putnam colocó brevemente una mano sobre la mesa. Una señal, no un toque, y ella se calló. La firma tardó 20 minutos. La mano de Pamela se movió lentamente en la página final. Pero se movió. Cuando dejó el bolígrafo, no levantó la vista. Me puse de pie, me abotoné la chaqueta y no hundía. Se puso de pie conmigo. Al salir, oí la voz de Gerald Putnam detrás de nosotros, baja y mesurada. Hablando con Caroline sobre los trámites restantes. La puerta se cerró detrás de nosotros, y el pasillo quedó en silencio. Gray caminó a mi lado hasta el ascensor sin hablar. Cuando las puertas se abrieron y entramos, finalmente dijo, ¿estás bien? Sí, le dije. Estoy bien. Él asintió. Bien. Entonces, vamos a almorzar. Pareces como si no hubieras comido una comida de verdad en un mes. Casi me reí. Fue lo más Gray que había dicho, y era exactamente lo que necesitaba oír. Los mudanceros llegaron un sábado por la mañana. 3 semanas después de la firma. Pamela había arreglado todo ella misma. 2 hombres con una camioneta de plataforma, eficientes y silenciosos, trabajando según la lista que ella había proporcionado. Ropa, libros, las obras de arte enmarcadas que nunca habían combinado con nada. Pero que ella siempre había insistido en conservar. Me quedé en la puerta principal y los observé trabajar sin interferir. Ella permaneció en su coche todo el tiempo, aparcada en la acera, con el motor apagado, la ventanilla entreabierta. No me acerqué. Ella no salió. Cuando el camión se fue, arrancó el motor y se quedó un momento. Luego se marchó sin mirar atrás.
Observé cómo sus luces traseras desaparecían por la esquina al final de la manzana y sentí que algo se asentaba en mi pecho. No alivio exactamente. Más bien la calma que sigue a una larga tormenta. Entré y caminé por las habitaciones. La casa se sentía diferente. No vacía. Simplemente clarificada. Como se siente un espacio de trabajo después de haber quitado todo lo que no pertenecía allí. En la encimera de la cocina había un sobresellado con mi nombre. Su letra, la versión antigua. La letra cuidadosa y deliberada que usaba antes de que todo se volviera agudo. Dentro, un cheque fechado y firmado por la cantidad exacta de dinero que transfirió a Saling Venture Group durante 7 meses. Sin nota explicativa, solo el número preciso al dólar. Como un reconocimiento que no podía expresar con palabras. Debajo, una sola página impresa de su correo electrónico, un mensaje que le había enviado a Lance Saling 4 meses atrás. Reconocí la marca de tiempo, reconocí el asunto. En él, describía nuestra rutina matutina. La forma en que yo preparaba el café, la forma en que revisaba el buzón a la misma hora todos los días. Lo llamó tedioso, me llamó predecible, el tipo de hombre que servía de buen fondo para la vida de otras personas. Él había respondido. Al menos los hombres predecibles son fáciles de planificar. Lo leí una vez, luego lo doblé y me senté en la encimera. Entendí por qué lo dejó. No era crueldad. Era honestidad. Su versión de cerrar una puerta, mostrándome cómo había sido su pensamiento. Para que yo no pasara los siguientes 5 años preguntándome. No pasé 5 minutos preguntándome. Ya lo sabía. 2 meses después, Ray me llamó un domingo por la tarde. ¿Has visto el Instagram de Lance Saling? Preguntó. Yo no había estado mirando. Lo busqué mientras Ray se mantenía en línea. La publicación más reciente era una foto de playa. Agua turquesa, arena blanca en algún lugar del Caribe que no pude ubicar de inmediato. Lance con gafas de sol. El brazo alrededor de una mujer que no era Pamela. El pie de foto decía, empezando de nuevo con alguien que realmente sabe lo que es real. El último capítulo me enseñó que el compañero equivocado lo envenena todo. Agradecido de haberlo superado. El compañero equivocado. Él había escapado de una investigación por fraude, había resuelto todas las reclamaciones civiles en su contra a un costo significativo. Y ahora estaba en una playa llamando a Pamela el problema. Dejé el teléfono y miré el patio trasero. El roble, el patio de piedra, todo seguía en pie, todavía era mío. La voz de Ray llegó a través del altavoz. ¿Le crees a ese tipo por completo? Dije, ese es exactamente quién es. Ray se rió, una risa corta y seca. La risa de un hombre que había visto suficiente mundo como para encontrar lo más absurdo que sorprendente. Salí al patio esa tarde con un vaso de té helado y me senté en la silla que había tenido allí durante una década. La luz del final del otoño hacía algo bueno en el jardín. Larga y dorada, el tipo de luz que hace que todo parezca haber estado allí para siempre. Pensé en cómo quería que fuera el próximo capítulo, no en lo que dejaba atrás. Eso estaba resuelto y firmado y terminado. ¿Hacia dónde me dirigía? El contrato del condado había sido renovado por 3 años. 2 nuevos clientes habían llegado en octubre. La empresa estaba en la posición más fuerte que había tenido en 5 años, quizás más. Tenía un trabajo que importaba. Un primo que venía de Raleigh cuando lo necesitaba y una abogada que lo manejó todo como una cirujana a la que realmente le gustaba su trabajo. La casa estaba tranquila de la mejor manera ahora. El reloj de la pared de la cocina seguía marcando el mismo ritmo de siempre. Al roble del patio trasero no le importaba nada de lo que había pasado. Terminé el té helado, entré y empecé a preparar la cena. No para nadie más, solo para mí. Y así era exactamente como se suponía que debía ser ahora mismo.